Paz y bien para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, queridas familias. Bienvenidos al curso Hermanos Todos. Vamos a poner este curso en las manos de nuestro Señor Jesucristo, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, tú que estás aquí para guiarnos con el poder de tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, queremos iniciar este curso. Queremos que tú abras nuestro corazón, amplíes nuestra mente para ser verdaderos hijos tuyos, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios, consuela a aquellos que están sufriendo, libera a aquellos que están cautivos, y a nosotros envíanos a evangelizar con tu palabra y con nuestro testimonio. Muévete, Espíritu Santo de Dios, abre tus labios y empieza a clamar la fuerza, la luz del Espíritu Santo de Dios. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Digamos todos juntos: en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, Espíritu Santo de Dios, muévete en cada uno de nosotros para poder iniciar este curso, para poder hacer vida tu palabra, para que esa parábola del buen samaritano podamos nosotros actualizarla a nuestros tiempos e identificarnos con cada uno de esos 6 personajes. Todo esto, Señor mi Dios, lo pedimos en ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bajo la dulce intercesión de María siempre Virgen, con el poder y la gracia de tu Santo Espíritu, tú que vives y reinas en unidad y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Paz y bien, familia. En el nombre poderoso de Jesús. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael Estuardo Núñez García, Semillas del Sembrador. El curso es Hermanos Todos, tomado de la carta encíclica de su santidad el Papa Francisco, Fratelli Tutti, donde su santidad el Papa Francisco nos llama a actualizar el mensaje de Jesús misericordioso, a actualizar la doctrina social de la Iglesia, a vivir en esa fraternidad sin fronteras para poder soñar y vivir en un mundo nuevo, en un mundo de paz y de justicia. A través de esos 8 capítulos, su santidad está meneando y despertando no solo a los católicos, sino también a hermanos de otras religiones. Qué agradable ha sido escuchar el acercamiento a esta carta encíclica Fratelli Tutti que nos hiciera la Conferencia Episcopal de Guatemala, encabezada por Gonzalo de Villa y por el cardenal, nuestro cardenal Álvaro Ramazzini. Otros obispos, otros sacerdotes, y me llenó de mucho gozo ver cómo esta carta encíclica
está uniendo en el verdadero ecumenismo en busca del bien común, de la fraternidad y de un sueño que podemos hacer realidad en el nombre poderoso de Jesús. Cuando la conferencia invita al pastor director de la Iglesia Evangélica San Juan Apóstol. Esta carta, como les decía, está centrada, gran parte del llamado es tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 29 al 37. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 29 al 37, que es el desarrollo de la parábola del buen samaritano, donde su santidad el Papa Francisco nos invita a identificarnos en distintas etapas de nuestra vida con los 6 personajes que participan en el desarrollo de esta parábola. Y me llama la atención cómo termina la parábola en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 37. Y termina diciendo en la última frase, Jesús a aquellos que le escuchaban, vete y haz tú lo mismo. Debemos dejar de ser espectadores para ser actores en un mundo nuevo, en un mundo que nos está llamando a ir a vencer grandes desafíos, a ir a evangelizar a través de la palabra, a través del amor, a través de la misericordia, a través de la fraternidad, a través de la solidaridad. En el contexto de la cita que hoy vamos a desarrollar, que va a ser tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35, donde nos va a desarrollar Jesús cuál es el verdadero parentesco para ser los hijos, las hijas y la madre de Jesús. Pero en el contexto de esta cita de San Marcos 3, 31, 35, encontramos a Jesús que ha curado a un hombre de la mano paralizada. Pero en medio de esa curación también encontramos en el contexto que siempre hay gente que no está de acuerdo con nada, que no están de acuerdo con la vacuna. Hoy todos opinan de la vacuna contra el COVID-19, pero pocos se adentran en conocer cómo se desarrollan las vacunas, cómo es que nosotros desarrollamos la inmunidad activa y pasiva contra distintas enfermedades. La gente que nunca está de acuerdo con nada. Me agradó también la noticia que hace pocos días su santidad el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI recibieron su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Cada uno de nosotros clame la sabiduría que viene de lo alto y que cada uno tenga su discernimiento para que voluntariamente nos vacunemos o no nos vacunemos. Jesús, que es perseguido, es seguido por una gran muchedumbre, Jesús que va a instituir a los 12, pero también la gente que, especialmente los escribas, que levantan calumnias contra Jesús. Y dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 22. Calumnias de los escribas. Los escribas habían bajado de Jerusalén y decían: está poseído por Belzebul
y por el príncipe de los demonios, expulsando los demonios. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús que ha venido a sanar y a liberar. Jesús que ha sanado al hombre de la mano paralizada. Jesús que es seguido por gran muchedumbre. Pero escribas que vienen del templo de Jerusalén se encuentran con Jesús y dicen: este hombre está poseído por Belzebul, está poseído por los príncipes de los demonios, expulsando demonios. Jesús que les responde: el reino que está dividido no subsiste. ¿Cómo le respondió Jesús? El reino que está dividido no subsiste. La casa que está dividida no subsiste. Satanás dividido no subsiste. Unos sí y otros no. El dicho popular: divide y vencerás. La iglesia, encabezada por su santidad, el puente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el pueblo, encabezada por su santidad, el Papa Francisco nos está llamando a subsistir a través de la unidad. Una unidad que está cimentada en el amor, una unidad que nos debe de llevar a la fraternidad, a la justicia, a la paz y hacer de nuestro sueño una gran realidad. Es así como su santidad va a desarrollar esta carta encíclica Fratellis Tutti durante 8 capítulos. Hoy estamos dándoles la bienvenida, clamando al Espíritu Santo para que este curso, esta carta encíclica, nos mueva con la fuerza de su Santo Espíritu a dejar de ser espectadores para ser actores, para ser colaboradores de aquel que ha venido a sanarnos, a salvarnos, a unirnos, a enseñarnos de ese amor fraterno, de ese amor que se entrega por aquellos a quienes Él ama. Vayamos entonces, después de este contexto, vayamos al Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. En la Biblia de Jerusalén, esta perícopa, este trozo de la palabra de Dios, está bajo el título El verdadero parentesco de Jesús. Digamos todos: el verdadero parentesco de Jesús. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser verdaderos parientes, verdaderos hermanos, verdaderos hijos del Padre, guiados por el Espíritu Santo, con las palabras de Jesús de Nazaret? Y dice la perícopa del verdadero parentesco de Jesús en el Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. Llegan su madre y sus hermanos y, quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dicen: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en coro a su alrededor, Jesús les dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
quienes cumplan la voluntad de Dios. Miren qué forma más sencilla y profunda a la vez, cómo Jesús le responde a aquellos que lo querían poner a prueba sobre sus parientes. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, siendo verdaderamente hombre, pero ante todo verdaderamente Dios, le responde de una forma sencilla y clara. Una forma sencilla y clara que nosotros también debemos de escuchar, no solo decir amén, sino ser actores en un mundo que está cambiando, en un mundo que está necesitando de nosotros, hombres y mujeres llenos de paz, de amor, de fraternidad, mensajeros de la esperanza. Los que son mi madre, mis hermanos, son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Y nos preguntaríamos, ¿y cómo es la voluntad de Dios? Bien dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así de sencillo. La voluntad de Dios Padre e Hijo transmitida con la fuerza del Espíritu Santo es buena, agradable y perfecta. Y si es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios, es a que todos vivamos como verdaderos hermanos, soñando y trabajando por un mundo cada día mejor, donde respetemos a nuestra hermana mayor, la casa común, a este mundo en el cual Dios nos ha regalado su gracia para estar viviendo en estos tiempos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 2, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice el prólogo del Evangelio según San Juan, hablándonos de la palabra, dice en el versículo 12, a todos los que recibieron la palabra, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A todos aquellos que creemos en la palabra y que hemos voluntariamente recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si hacemos la voluntad de Dios y recibimos su palabra y la ponemos en práctica, en este caso a través de identificarnos en diversos tiempos de nuestra vida con los 6 personajes de la parábola del buen samaritano, podremos llamarnos verdaderos hijos e hijas de Dios. La palabra que es una semilla divina, la palabra que germina y que nos hace actuar para dejar de ser simples espectadores. Estamos viviendo en un mundo tecnológico, estamos comunicándonos con gente de larga distancia, a quienes a través de la pandemia no hemos podido ir a visitar. Podemos comunicarnos con hermanos de otros países tan lejanos, pero muchas veces no nos estamos comunicando con nuestro prójimo. No nos estamos comunicando con nosotros mismos, los que vivimos en esta Guatemala de la eterna primavera. La tecnología que muchas veces nos atrapa y nos hace presa de ella, porque muchas veces vemos un accidente, disminuimos la velocidad, algunos toman fotos, otros toman video, diríamos
Solo lo rodearon como lo hizo el sacerdote y el levita, pero no nos detenemos como se detuvo el buen samaritano. En tanto el amor que nos debe de llevar a la compasión, a reír con el que está alegre y a llorar con el que está llorando, a sentir el sufrimiento de aquellos que están pasando la noche más oscura de su vida, es la compasión la que nos va a llamar a ser actores y a ser colaboradores del reino de Dios. Una carta encíclica que ha dado mucho de qué hablar dentro de la Iglesia Católica, dentro de las otras iglesias cristianas, pero también ha dado de qué hablar de aquellos que no conocen a profundidad lo que su santidad el Papa Francisco, tomando como base, imitando la vida de San Francisco de Asís, desarrolla en estos 8 capítulos. Muchas cosas no son nuevas, muchas cosas son parte de la doctrina social de la Iglesia, como bien lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y vayamos a los numerales 2425, que está dentro de la tercera parte del Catecismo, hablándonos de los 10 mandamientos, y en el artículo 7 el Catecismo desarrolla el 7º mandamiento, que es no robar. Pero específicamente en el numeral 2425, numeral 2419 y 2425, dice el numeral 2419, que es el numeral con el cual empieza a desarrollar dentro del 7º mandamiento, no robarás. La Iglesia empieza a desarrollar el tema de la doctrina social, desde los numerales 2419 hasta los numerales 2449. Pero leamos el numeral 2419 de la doctrina social de la Iglesia. Y dice: la revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe del Evangelio, la Iglesia recibe de la palabra, de la buena nueva del Evangelio, la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, de anunciar la palabra, de anunciar la buena nueva, enseña al hombre en nombre de Cristo su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz conforme a la sabiduría divina. Cuando aprendemos a vivir en comunión entre nosotros mismos, en comunión con la Iglesia, en comunión con la Santísima Trinidad, vamos a vivir, a comprender y a anunciar la dignidad de todas las personas, sin importar su credo, sin importar su posición económica, sin importar si son empresarios o si son empleados, si son ricos o si son pobres. Todos somos personas y nos merecemos respeto. Los que vivimos en nuestro país, los que migran hacia una nueva esperanza, los marginados, todos tenemos dignidad, una dignidad que viene por voluntad divina de ser personas, respetarnos, pedir que nos respeten
y respetar nosotros al prójimo. Solo dentro de ese contexto, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2419, podemos evangelizar, podemos enseñar al hombre sobre la dignidad y sobre la vocación de una vida en común unión. Una vida en común unión donde nos tratemos como hermanos todos, sin importar fronteras, sin contar con diferencias culturales, razas, todos hermanos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que exige? La dignidad humana. ¿Qué es lo que exige la evangelización de la comunión? ¿Qué es lo que exige, a lo que nos invita la doctrina social de la Iglesia a la luz de la palabra, del Evangelio, de esa buena noticia? Es a que descubramos las exigencias del reino, que es la justicia y la paz, no por sabiduría humana, sino bajo la sabiduría divina. La Iglesia que promueve, dice en el numeral 2425 del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2425, dice: la Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas, asociadas en los tiempos modernos al consumismo, al socialismo, y por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley del mercado sobre el trabajo humano. Existen, dice más adelante este numeral 2425, existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado, por el consumismo, por el socialismo, por el capitalismo, por el individualismo. Es preciso, termina diciendo este numeral 2425 del Catecismo de la Iglesia, es preciso promover una regulación razonable del mercado. ¿Qué es preciso? Diríamos nosotros en este tiempo, ¿qué es urgente? Promover una regulación razonable del mercado. ¿Pero en qué reside el ser razonable el mercado? Y sigue diciendo más adelante: es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa justicia de valores y con vista al bien común. Lo razonable entonces es, tanto en la doctrina social de la Iglesia, en la doctrina social de todos los cristianos, bajo esa sabiduría divina, es que todo lo que hagamos sea en busca del bien común. Y termina este desarrollo de la doctrina social de la Iglesia en el numeral 2449, en el último trozo, termina haciéndonos una reflexión sobre lo que Santa Rosa de Lima un día le respondiera a su madre. Y dice este último trozo del numeral 2449 del Catecismo de la Iglesia: el día en que su madre, la madre de Santa Rosa de Lima, le reprendió por atender en la casa a los pobres y a los enfermos, Santa Rosa de Lima le contestó: cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. Vean qué respuesta más
divina que dio una hija a una madre que le estaba cuestionando: ¿por qué estás ayudando? ¿Por qué estás atendiendo aquí en la casa a los pobres y a los enfermos? Y Santa Rosa le responde que cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. Yo no sé a cuántos pobres, a cuántos enfermos, a cuántos agonizantes, a cuántos familiares, amigos que han necesitado de tu solidaridad, de tus oraciones, de tu presencia, tú has acompañado. Y cada vez que los has acompañado a Jesús. Cada vez que has abierto tu casa a alguien que necesitaba que le escucharas por una angustia o alguna pena, no solo lo has escuchado a él, a ella, sino también has recibido en tu casa a Jesús. Dice al final Santa Rosa de Lima: no debemos de cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos y a través de ellos servimos a Jesús. No nos cansemos de ser caritativos, no nos cansemos de orar por los que sufren, por los que lloran, no nos cansemos de ir a consolar a los que están desconsolados, no nos cansemos de ir a levantar al que está caído, no importa cuántas veces se haya caído, no importa cuántas veces lo hayas acompañado, no importa cuántas veces lo hayas o la hayas escuchado. Hoy estamos siendo llamados no solo a profundizar y actualizar la palabra de Dios, recordando que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que su palabra germina con la gracia divina que es buena, agradable y perfecta. Vayamos ya para finalizar a dos numerales de la introducción que hace su santidad el Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social en esta carta encíclica, que es la última que él nos ha escrito y que tuvo a bien dárnosla a conocer hace muy poco tiempo, a finales ahorita del año 2020, que su santidad estaba firmando esta carta encíclica. Vayamos a los numerales 1 y 3. Su santidad, que ha dado a conocer allá en Asís, junto a la tumba de San Francisco de Asís, el 3 de octubre del año 2020, en las vísperas de la fiesta del Proveregio, octavo año de su pontificado, dice en los numerales 3 y 4 de la carta encíclica Fratellis Tutti, hermanos todos. Y dice su santidad que debemos de vivir sin fronteras. Vivir sin fronteras como lo vivió San Francisco de Asís. Dice: un episodio de la vida de San Francisco de Asís nos muestra que tenía un corazón sin confines, un corazón sin fronteras, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, de nacionalidad, de color o de religión. San Francisco de Asís, que en su tiempo visitara al sultán Malik el-Kamil en Egipto, que significó para San Francisco un gran esfuerzo debido a su pobreza,
a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, de cultura y de religión, este viaje, en aquel momento histórico marcado por las cruzadas, mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. ¿De qué estaba deseoso San Francisco de Asís? De abrazar a todos. Y sigue diciendo, la fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y hermanas. Sin desconocer las dificultades y los peligros, San Francisco de Asís fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad cuando fuera entre saracenos y otros infieles, no promueven disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. Nos impresiona, dice su santidad el Papa Francisco, que 800 años más tarde, después de la vida de San Francisco de Asís, dice, nos impresiona que 800 años más atrás, Francisco de Asís invitara a evitar toda forma de agresión o contienda y también a vivir con humildad fraterna, sometiéndose incluso ante aquellos que no compartían su fe. La humildad de San Francisco, la sencillez, su ternura de querer abrazar a todos como verdaderos hermanos, aunque no compartieran la fe que él andaba anunciando. Al final del numeral 4, dice que San Francisco de Asís fue un reflejo del Padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna. ¿De una sociedad qué? Fraterna. Sigue diciendo, una sociedad que estaba viviendo guerras sangrientas entre familias poderosas, al mismo tiempo que crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Allí, Francisco acogió la verdadera paz en su interior. ¿En dónde acogió San Francisco la verdadera paz interior? Compartiendo con aquellos que no compartían su fe, compartiendo en medio de las guerras, de aquellas guerras sangrientas, aquellas guerras que iban con intereses de familias poderosas, sin importarles la exclusión de las personas que vivían miserablemente en las periferias excluidas. Allí fue donde San Francisco acogió la verdadera paz en su interior y se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás. Se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Y es él, dice su santidad el Papa Francisco, y es él el quien, guiado por el Espíritu Santo, lo ha motivado a escribir y a invitar al mundo entero a esta carta encíclica Fratellis Tutti, como veníamos diciendo, a actualizar a nuestros tiempos lo que dice San Lucas capítulo 10 al respecto de la parábola del buen samaritano, a identificarnos con alguno de los 6 personajes. Que la gracia de Dios nos guíe, que la gracia de Dios nos motive para ir a leer y a releer en oración, clamando al Espíritu Santo durante todo el desarrollo de este curso, el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículos del 29 al 37.
leer, releer, encontrar esos 6 personajes, traerlos a nuestro tiempo, traerlos a nuestra nación, a nuestra patria, a nuestro barrio, a nuestra comunidad, a nuestra familia, y preguntarnos: ¿cuántas veces he sido yo salteado? ¿Cuántas veces he sido agredido? ¿O cuántas veces yo he agredido con la marginación, con la falta de comprensión? ¿Cuántas veces he agredido verbal o de repente físicamente a otra persona? ¿Cuántas veces me he comportado en esta ciudad, en el departamento, en mi pequeña comunidad, me he comportado indiferente, poseído por la tecnología, para solo ser un espectador y no bajarme de mi comodidad para ser actor de un mensaje de paz, de amor, de consuelo, de exhortación, de primeros auxilios a alguien que está necesitado? ¿Cuántas veces he sido como el levita, como el sacerdote? Pero ¿cuántas veces realmente sí he sido un buen samaritano? ¿Cuántas veces he hospedado temporalmente? He hospedado por algunas horas, por algunos minutos, a alguien que solo estaba necesitando que yo lo escuchara, que le diera un consuelo, una palabra de aliento, una palabra de exhortación. Así es, hermanos y hermanas, como estamos dando inicio a este curso, hermanos todos, para hacer, como dice en la contraportada de esta carta encíclica Fratelli Tutti, hacer un mundo mejor, desear una hermandad plena entre todas las personas, encontrar en la comunidad una comunidad que me comprenda, que me escuche, que me apoye, una comunidad que me sostenga. Y dice el Papa: ha llegado el momento de ponernos a reflexionar, de hacer un alto en nuestra vida, en nuestros trajines, en nuestra comunidad, en nuestra comodidad, para preguntarnos qué importante es volver a soñar. Yo no sé, hermano y hermana, si con las cosas que te han tocado vivir en los últimos meses, en los últimos años, has perdido ya la ilusión de soñar. Hoy la gracia del Espíritu Santo nos está llamando a través del pontífice, del puente, que es su santidad, el Papa Francisco, entre la Santísima Trinidad y esta iglesia que peregrina. Nos está invitando a ser solidarios, a ser compasivos, a ser fraternos, a vivir a la plenitud, sabiendo que quienes cumplen la voluntad de Dios realmente, como lo dijo Jesús, realmente los que cumplen la voluntad de Dios son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Démosle gracias a Dios por esta introducción, por este acercamiento también que la Conferencia Episcopal de Guatemala ha empezado a hacer en estos 2 últimos días de la semana, acercándonos en términos generales a esta carta encíclica. Hermanos todos, una carta sobre la fraternidad y la amistad
social. Ahí donde estás, te invito para que te detengas por unos momentos, para que medites cómo ha sido tu vida el día de hoy. Si hay verdaderamente comunión entre ti, tu familia, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, si realmente la comunidad te está sosteniendo, si realmente la comunidad te está acompañando, te está escuchando, te está evangelizando, para que algún día podamos volver a festejar. Y digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias en este día, porque a pesar de todas las circunstancias, de todas las calamidades, sucesos que están aconteciendo en este mundo, tú nos sigues dando la gracia de estar con vida. Porque tú nos das la oportunidad de podernos detener en nuestro diario vivir para iniciar este curso, Fratellis Tutti, hermanos todos, para que seamos solidarios, para que seamos verdaderos hermanos y vivamos a la luz de la palabra, a la luz del magisterio, una verdadera fraternidad y una verdadera amistad social, sin importar razas, credos, posiciones económicas, comodidades, victorias, derrotas, sufrimientos y alegrías. Hoy, Señor Jesús, nosotros creemos que tú eres Dios, que tú has venido por amor a nosotros a sanarnos y a liberarnos. Hoy, Señor, clamamos la presencia de esos seres celestiales que día a día descienden para escuchar nuestras peticiones, nuestras oraciones de intercesión, de petición, de alabanza, de adoración. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón para que tú entres a reinar en él, nos des la humildad, al igual que San Francisco de Asís, para reconocer nuestros errores, pero no olvidarnos de nuestras virtudes. Hoy empezamos a clamar que hay ángeles en este lugar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, yo sé que está lleno y está mi alrededor, porque el mismo Dios está aquí. Señor, tú que envías ángeles, arcángeles y querubines y serafines a nuestra vida, tú que nos has dado la gracia del Espíritu Santo, hoy, Señor, queremos darte gracias. Darte gracias por el don de la vida, darte gracias porque podemos escuchar y escuchar con nuestros oídos y con nuestro corazón tu palabra, esa palabra que no regresa vacía, esa palabra que nos está invitando a soñar juntos en un mundo nuevo, amando y respetando a nuestra hermana mayor, la Madre Tierra, a esta casa común, amarnos y a ser compasivos los unos con nosotros. Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas, cristianos y no cristianos, para que todos aceptemos que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. A ti, Santísima Virgen María,
Te pedimos que intercedas por nosotros cada día, que hagas presente y operante a Jesucristo nuestro Señor, Él que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, paz y bien, hermanas, paz y bien, familia, paz y bien, comunidad. Y recuerden siempre que Cristo Rey nos ama y nos ama con amor eterno.